Buenas, en el vídeo anterior estuvimos viendo cómo funciona el shell de Bash de Linux, ¿vale? Entonces vamos a continuar viendo en este vídeo algunos comandos concretos y cómo funcionaban los comandos. Recordar que cuando utilizamos cualquier comando siempre tenemos la misma estructura, el nombre del comando, en este caso por ejemplo vamos a utilizar el comando ls, y si queremos le podemos poner modificadores, pues por ejemplo -a, y le podemos poner también algunos parámetros. Con esto lo que hacemos es modificar el funcionamiento estándar del comando, es decir, si le pongo solamente el nombre del comando me da un resultado, con el anterior me da otro resultado. Incluso si le quito los modificadores, pues me da un resultado también diferente, ¿vale? Esto va modificando en función de lo que queramos hacer. Vimos también que teníamos en muchos de los comandos tenemos un parámetro que era el --help, que nos mostraba una ayuda en línea, en muchas ocasiones, incluso en español, con lo cual nos ayudaba bastante a saber lo que podíamos hacer. Y aquí, pues como veis, teníamos todas las opciones que le podemos poner. Pues -a, no oculta las entradas, pues, -c, lista las entradas por columnas. Bueno, como veis en este caso está en inglés, no siempre están traducidas las ayudas, pero bueno, más o menos se va sobreentendiendo. -d, lista directorios, solamente los directorios y no su contenido. Cuando nos encontramos como en este caso que tenemos -d, una coma y -- directory, lo que nos está indicando es que podemos bien utilizar el comando, el modificador corto, el -d, o bien el modificador largo, como es el -- directory. Es el mismo, es uno equivalente al otro, ¿vale? Lo único que uno es en formato corto y otro es en formato largo por cuestiones de compatibilidad. ¿Qué más vimos? Bueno, pues vimos también el comando clear, que nos servía para ver cómo funcionaba la pantalla, y vimos cómo ejecutar varios comandos a la vez. Pues, por ejemplo, imaginemos que tenemos esto aquí, le decimos clear y cuando terminemos pwd para ver dónde estamos, y cuando terminemos que ejecute pues un ls para ver el contenido del directorio actual. Y esto lo que hace es que nos limpia la pantalla, nos mostraba arriba la ubicación actual con pwd, y después a continuación nos hacía un listado del contenido del directorio actual. Vamos a ver otro comando, que es el comando, voy a limpiar la pantalla, voy a ver el comando cal. El comando cal es el comando que nos muestra el calendario. Si le damos, lo que hace es que nos muestra el calendario actual y nos marca con un cuadrito el día en el que estamos. Si quisiéramos que nos diera el calendario, el calendario de una fecha concreta, pues simplemente tendríamos que decirle que nos dé el calendario del 7 de 1976, y pues aquí tenemos el calendario de julio de 1976, y ahí pues podemos ver en qué cayó, por ejemplo, el día 21 de julio de 1976, que cayó en miércoles, ¿vale? También tenemos, por ejemplo, si queremos ver el calendario si le ponemos el parámetro -3, lo que nos va a hacer es darnos la fecha, el calendario del mes actual precedido y seguido por uno más, es decir, en total nos da 3, uno por delante, uno por detrás. También tenemos aquí -a2, que lo que hace es que nos da el mes actual y después dos más. Y de la misma forma tenemos -b3, que lo que nos hace es darnos enero en este caso, A2 con -A2 lo que nos hace es darnos 2 meses por delante de after, y B3 -B3 lo que nos hace es darnos 3 meses por detrás del mes actual. Bueno, pues como veis siempre tenemos la misma estructura. En algunos casos funciona separado, otros juntos, pero siempre tenemos la misma estructura: nombre del comando, modificadores o las opciones del comando que queremos utilizar. Vamos a ver otro comando más, que es el comando echo. El comando echo, voy a limpiar la pantalla de nuevo. El comando echo es un comando bastante útil, aunque ahora mismo no le veamos en mucho sentido a través del shell. El comando echo se utiliza mucho en los scripts, y lo vamos a utilizar cuando empecemos a ver script, lo vamos a utilizar bastante. Nos sirve para mostrar texto en pantalla, por ejemplo, echo hola mundo, ¿vale? Eso lo que nos hace es que nos manda el texto que entrecomillamos. En este caso nos lo envía a la salida estándar, que es la pantalla. Si le quisiéramos enviar el comando pues a otra salida, pues también lo podríamos hacer.
¿Para qué nos sirve este comando? Aparte de esto, bueno, pues con este comando podemos darle formato a nuestra salida. Si queremos, por ejemplo, con "-e", le podemos, o sea, el "-e" hay que ponerlo cuando queramos darle secuencias de tabulaciones o secuencias de comando específico. Por ejemplo, si yo quiero poner en una sola línea "hola" y en la línea siguiente un salto de línea y "mundo", le digo "hola mundo", y con ese /n que le he puesto delante, fijaros que el "-e" es importante, porque si no lo pongo, lo que hace es ponerme "hola /n mundo", es decir, lo que hace es tratar literalmente lo que hay dentro de las comillas como texto. Si queremos que interprete esos parámetros que le vamos poniendo, tenemos que ponerle el modificador, el argumento "-e". Igual que le ponemos, igual que le vamos a poner "hola mundo", bueno, pues podríamos hacer aquí un eco con "-e" y decirle, pues yo quiero que me ponga /t para que me añade una tabulación en un lugar de la mancha, y después le pongo un salto de línea, que el salto de línea sería un /n, de cuyo nombre, punto. Esto lo que haría sería ponernos en un lugar de la mancha, de cuyo nombre nos añadiría un tabulador al principio de la línea y un salto de línea al final. Si queremos, como veis, una vez que muestra el eco, una vez que hace el eco, nuestro prompt, que es este de aquí, recordar, usuario actual, nombre de la máquina, ubicación y usuario que no tiene privilegio, nos aparecería en la línea siguiente. Yo también podría haber hecho aquí /c, y lo que haría esto es ponernos el prompt a continuación de lo que hayamos escrito, es decir, eliminamos el salto de línea final. De la misma forma, voy a limpiar la pantalla, también podemos retroceder, es decir, por ejemplo, si queremos escribir eco -e, si no nos hace caso, por ejemplo, le ponemos 1, ponemos ahí un 1, le ponemos /b2, fijaros lo que nos va a hacer, solo nos va a escribir un 2, ¿por qué? Porque vamos a poner más cosas, raya, 3 rayitas, /b2, nos escribe 2 rayitas. Si le pongo aquí un asterisco o un 4, el 4 no nos lo escribe. Y si le pongo 2 barras B, lo que hace es que no nos escribe ni el 4 ni uno de los guiones. Es decir, cada vez que le pongo un /B, lo que hace es retrocede un carácter. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues con esto, por ejemplo, ¿para qué nos sirve? Porque muchas veces lo vemos y no le vemos mucho sentido a lo que estamos haciendo. Pues imaginaos que queremos hacer un contador. Pues yo digo eco, por ejemplo, 1. No, por ejemplo, -e, 1, ¿vale? Le digo aquí que no quiero que salte de línea, sino que se quede en la línea. Le pongo un punto y coma, le pongo sleep 0,2 o 0,5 para que lo veamos más lento. Y ahora pongo eco -e, le pongo un /b, ¿vale? Un /b para que borre, eche uno para atrás, y a continuación un 2 /c, ¿vale? Vuelvo a poner un punto y coma, pongo un sleep, otra vez, sleep 0,5, y a continuación vuelvo a poner, eco -e, comilla, pues aquí /b, un 3, y simplemente eso. Vamos a ver qué hace. Fijaros, lo que hemos hecho es, primero ejecutamos el primer eco, después un sleep. El sleep, ahora lo explico, el sleep lo que hace es detiene el proceso, o sea, nos para el procesamiento del equipo durante 0,5 segundos, ¿vale? Fijaros lo que ha hecho, lo que hacemos con esto. 1, 2, 3, ¡pam! Se para. Si le ponemos más tiempo, vamos a ponerle por ejemplo aquí un segundo, el sleep 1, y aquí sleep 1, fijaros, 1, 2, 3. Como habéis visto, podemos ejecutar diferentes, o sea, ir dando hacia atrás. Lo que hemos hecho es saltar comernos un carácter y volver a escribir la misma posición. Lo borramos y lo volvemos, lo borramos y lo volvemos. Es bastante útil en ocasiones. Otra cosa que podemos también, que nos viene útil y que no es útil cuando queremos escribir un carácter especial, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es decirle -e, y digo, yo quiero escribir el carácter octal de la tabla AFIN, y entonces pongo /0 y le digo
el carácter 67, que corresponde al 7. Pero si le digo que me imprima el carácter 167, me imprimirá la W. Y el 197 me imprime ese carácter extraño que tengo ahí. Y el 199 me va a imprimir ese también de ahí. Y el barra 1, ese me imprime este. El barra 4. El barra 98. ¿Eh? El 98. ¿Por qué? Ah, bueno, porque es hostal, claro. Es que no podemos ponerle valores hostales. Es decir, si le ponemos el 13, nos imprimirá el carácter 13. El 14 nos imprimirá el carácter 14. El 75, el 75 nos imprimirá al igual. El 751 nos imprimirá ese nada. A ver cuál le podemos poner aquí. El 74 nos imprimirá el menor y así sucesivamente. 72, ¿vale? Solo el código ASCII, los 256 caracteres ASCII, a través de su valor octal, octal. Si miro en la ayuda, en el manual man echo, podemos ver que además, bueno, el lee lo que hace es habilitar la interpretación de la barra del backslash, de la barra al revés. Si lo que yo quiero hacer es poner el valor hexadecimal, tendría que poner barra X y el valor hexadecimal de nuestro número, ¿vale? Podemos ponerlo tanto en binario como en hexadecimal. Aquí tenemos barra X y nos aparecería la R. Por ejemplo, aquí A1 y nos pondría, bueno, eso no tiene ninguno. A8 tampoco tiene nada. El 38, el 8 y el 39, el 9 y el 50, 98, nada, tampoco tiene ningún carácter imprimible. Bueno, pues así podemos ver toda la lista de caracteres. Si nos damos cuenta, le voy a borrar la pantalla, clear. Si nos damos cuenta, con esto lo que hemos hecho es ver un poco cómo funcionan estos dos comandos. El comando echo, como he dicho, es muy importante porque después lo utilizamos bastante. Porque hay muchos comandos que reciben un fichero y el comando echo lo que hace cuando yo le digo hola, en este momento me lo está enviando por pantalla. Pero lo que genero realmente, la pantalla no deja de ser un fichero dentro del sistema operativo. El sistema Linux interpreta todo como ficheros y entonces el comandos como grep, que lo veremos más a continuación, bueno, en próximos vídeos. Comando grep hace una búsqueda sobre un fichero y entonces cuando yo quiero buscar una palabra, lo que tengo que utilizar es un echo y decirle que esa es el resultado del echo, lo paso como fichero de entrada al comando grep y bueno, lo utilizamos un poco como fichero. En el sistema operativo, y con esto acabo ya este vídeo, en el sistema operativo existen dos tipos de comandos, ¿vale? Los comandos internos y los comandos externos. Los comandos internos son propios del shell y se ejecutan dentro del shell, ¿vale? Son comandos, por ejemplo, son comandos muy básicos, como el comando cd. El comando cd es un comando que lo que hace es que nos mueve, nos cambia el directorio, o el que hemos visto, el comando pwd, que nos indica en qué directorio estamos. ¿Cómo sabemos si un comando es interno o un comando es un comando es interno o un comando es externo? Bueno, pues existe un comando que es type y dándole como parámetro un comando, por ejemplo cd, nos dice que cd es una orden interna del shell, ¿vale? Cuando tenemos órdenes internas nos dice que es el shell. Si le decimos, por ejemplo, que nos diga si qué tipo de comando es date, pues nos va a decir que date es date está asociado. Eso quiere decir que es un archivo que está en nuestro disco duro en algún soporte y que se ejecuta. Puede ser un script, puede ser un ejecutable, ¿vale? Pero no pertenece al propio intérprete de comando. No pertenece al propio intérprete de comando. De hecho, si le digo de qué tipo es type, me va a decir que type es una orden interna del shell, ¿vale? El propio comando type es una orden interna. También puede darnos un resultado especial. Por ejemplo, si yo le digo que de qué tipo es el comando ll, me dice que ll es un alias de ls-alf mayúscula. ¿Qué significa esto? Esto significa, lo del alias me refiero, que
LL no es un comando en sí mismo, sino que es un alias. ¿Y qué es un alias? Bueno, pues un alias es cuando el sistema operativo o nosotros creamos un comando que representa a otro comando con una serie de parámetros modificados. Por ejemplo, LL, ¿qué es lo que hace? Pues nos muestra esta lista en ese formato. Si yo le digo LS, nos la muestra en este. Si yo quiero, si yo le pongo LS, hemos dicho antes que el ALF, si yo digo LS menos A, L, F mayúscula, fijaros que me aparece lo mismo que con LL. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho es que cuando yo hago LL, LL está asociado al comando este de aquí, y lo que hace es que LL ejecuta ese comando. Es un alias, es como un apodo. Le pongo un nombre corto a un comando más largo para simplificarlo. Bueno, pues con esto yo creo que hemos avanzado bastante. Y vamos en próximos vídeos iremos viendo más comandos y cómo funciona el shell. Iremos un poco aumentando las cosas que podemos hacer. Espero que os haya gustado. Recordad darle a like. No os olvidéis darle a like cuando os guste un vídeo. Podéis comentar lo que queráis. Suelo contestar a los comentarios que ponéis en YouTube. Y recordad que también tenemos nuestros blogs que están en la portada de los vídeos, ¿vale? Donde podéis ver, aparte de los vídeos tutoriales que hacemos, pues otro tipo de documentación, otro tipo de información sobre el sistema operativo. Un saludo, nos vemos pronto, hasta luego.